Dios te bendiga grandemente ahí donde tú te encuentras, que la gracia, el amor, el favor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo te abracen y te llenen por completo. Es necesario que nosotros atesoremos la palabra de Dios. Es importante que no olvidemos aquellas cosas que Dios quiere, ha planificado y son su voluntad para nuestra vida. De la manera en que nosotros podemos llegar a vivir conforme es la voluntad de Dios es por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. La palabra de Dios es verdad que santifica, es verdad que instruye, es verdad que libera, es verdad que alimenta, es verdad que sana, es verdad que restaura. La palabra de Dios es verdad y en ella podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para la humanidad, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso es necesario que atesoremos la palabra de Dios, que no olvidemos lo que está establecido por Dios en las Escrituras. Es necesario que empecemos a mirar como pueblo de Dios la palabra de Dios como el recurso más importante que podamos tener aquí en la tierra. Que miremos la palabra de Dios con el valor que realmente ella posee, que la contemplemos y la deseemos como un tesoro. Atesoremos la palabra de Dios, no la olvidemos, no la ignoremos. Tenemos acceso a ella y libre acceso. Dios nos ha concedido esta gracia y este favor. Y quizás me estás escuchando por primera vez, o quizás ya has escuchado otros contenidos como este, donde hay mensajes de reflexión o contenido parecido a este, donde se habla de la palabra de Dios, de la salvación que es en Cristo Jesús, donde se habla de la nueva vida en Cristo Jesús, donde se habla del perdón, donde se habla de la restauración, donde se habla de la reconciliación. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos vivir conforme a su voluntad. Si no recordamos la palabra de Dios, no podemos alinearnos con su voluntad. Si olvidamos la palabra de Dios, la palabra misma nos dice, la Biblia misma nos dice, que nos engañamos a nosotros mismos cuando olvidamos la palabra que Dios nos ha dicho, la palabra que de parte de Dios ha sido declarada para nuestro bienestar. Cuando nosotros olvidamos la palabra, esto es porque no le estamos dando quizás el grado de importancia que ella tiene. Quizás no la estamos mirando como un tesoro, como algo valioso. Quizás no le estamos prestando la atención suficiente. La voluntad de Dios es que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra que Él nos dejó. La palabra de Dios nos muestra el camino a la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Rinde tu vida al Señor. De eso vamos a estar hablando en este día, de lo urgente que es rendir nuestra vida. Quizás es la primera vez que me estás escuchando o quizás ya llevas tiempo escuchándome o estás acostumbrado o acostumbrada a escuchar mensajes como estos. El punto que vamos a tratar ahora es el punto de la rendición. ¿Cuánto realmente hemos rendido de nuestra vida al Señor? ¿Has rendido tu vida de verdad al Señor? ¿Has rendido esas partes difíciles de tu ser al Señor? ¿Te has rendido de tal manera
que la voluntad de Dios empieza a reflejarse en su manera de ser? ¿Ha rendido realmente esas áreas complejas, esas cosas escondidas, esas situaciones difíciles, esos comportamientos inexplicables? ¿De verdad están rendidos al Señor? Hoy tenemos la oportunidad de rendir nuestra vida al Señor. Dios pide que nuestra vida se rinda por completo a Él, para que pueda hacer en nosotros su voluntad. De la manera en que nosotros podemos vivir su perfecta voluntad es cuando desistimos de nuestra voluntad. Porque así como Dios tiene planes y propósitos, así como Dios tiene un diseño, el hombre también. Lo triste de la historia es que el hombre ha aprendido a tener propósitos, el hombre ha aprendido a tener sueños, anhelos, metas, objetivos sin Dios. Eso es lo triste. Sin Dios no se llega muy lejos. Sin Dios, al final del camino, nos encontraremos con la pérdida, con la vergüenza, con la muerte, con la destrucción. Como dicen las Escrituras, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y así es cuando emprendemos un rumbo sin Dios. Al final la Escritura dice que las consecuencias no serán agradables. La Escritura dice que a mi parecer se puede ver bueno, atractivo, se puede ver como que voy a tener éxito, se puede ver como que, según yo, según mi parecer, las cosas van a salir bien. Pero la Biblia dice que cualquiera sea el camino que al hombre le parezca derecho, al final, si en ese camino que el hombre tomó pensando que era derecho, si Dios no estaba guiando a ese hombre o a esa mujer, al final ese hombre o esa mujer se encontrará con la misma muerte. Que el Señor Jesús nos ayude. El punto es que cuando nosotros hemos rendido nuestra vida, ya no caminamos según nuestro parecer. Ya no insistimos en hacer nuestra voluntad. Cuando nos hemos rendido completamente al Señor, cuando esas áreas de nuestra vida están rendidas completamente a Él, la vida del Señor en nosotros comienza a florecer. Y es importante que nosotros comprendamos y conozcamos lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué es importante rendir nuestra vida a Dios? Porque en esta vida hay dos tipos de personas, las cuales la Biblia califica. Hay dos tipos de persona delante de Dios. La humanidad es un número extremadamente grande. Las naciones tienen conjuntos de personas que viven de acuerdo a la cultura que se haya establecido en ese lugar. Pero no importa si somos de Europa, de Asia, de África, de América, no importa el continente, la nación, la cultura, no importa el estatus social, no importa las habilidades humanas que tengamos, los talentos humanos que tengamos o que no tengamos, eso no importa. Lo que importa principalmente es el tipo de persona que nosotros somos delante de Dios. Y en el tipo de persona que la Biblia nos habla, la cultura, la nacionalidad, la procedencia de la persona, no es lo que hace que la persona sea o pertenezca a uno de estos dos tipos. Tenemos personas humildes, por un lado, y tenemos personas orgullosas, por otro lado. Tenemos personas que han rendido su vida, por un lado, y tenemos personas que son altivos, por otro lado, que todavía están viviendo conforme es su parecer, según su voluntad. Y la Biblia dice esto en el Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La Escritura nos está diciendo aquí claramente
que hay dos clases o dos tipos de personas: las personas humildes y las personas soberbias, las personas orgullosas. Y la Biblia nos está dando a conocer cómo Dios responde según el tipo de persona, según la clase de persona. Así mismo es la respuesta de Dios, y no que Dios esté haciendo acepción de personas. Pero si usted y yo somos conscientes, es difícil tratar, es difícil mediar, es difícil hacer entender a alguien soberbio o a alguien orgulloso. Todos sabemos cómo se comportan las personas orgullosas. ¿Y por qué no decirlo? Alguna vez lo hemos sido. Hemos caído en la trampa del orgullo y de la soberbia. Pero la Biblia dice que el bien de Dios, la atención de Dios está para con los humildes. Las personas humildes son aquellas que reconocen que necesitan ayuda, y esto es importante tenerlo en cuenta. Toda persona humilde reconoce que necesita ayuda, que hay cosas en su vida que lo están limitando para avanzar. También reconoce sus limitaciones las personas humildes. Nosotros necesitamos tener la clara conciencia, el entendimiento de que como seres humanos tenemos limitaciones que son las que nos permiten vivir alrededor de las demás personas que están con nosotros. Si pudiésemos hacerlo todo y valernos por nosotros mismos, si fuésemos autosuficientes, no necesitaríamos a Dios, no necesitaríamos al prójimo. Seguramente usted no necesitaría una familia, no necesitaría compañeros de trabajo, no tendría la necesidad de amigos, de un buen vivir con los vecinos, no tendría la necesidad de estar en la iglesia, porque ¿para qué? Si soy autosuficiente, yo puedo solo, piensa el orgulloso. Pero la persona humilde es la persona que reconoce cuando necesita ayuda. No estoy diciendo que es el más necesitado, porque a veces el más necesitado es el más orgulloso. Estamos hablando de la actitud de reconocer. Y la persona humilde reconoce cuando necesita ayuda. Reconoce que hay cosas en su vida que le están limitando para avanzar. Es capaz de detectar cuando hay algo que está interrumpiendo su avance, cuando hay algo que está frustrando un buen relacionamiento, cuando hay algo que está matando una amistad, cuando hay algo que está matando su matrimonio, su relación con Dios, cuando hay algo que no está funcionando bien para con sus hijos. La persona humilde reconoce cuando se está equivocando. La persona humilde es capaz de reconocer y detectar cuando algo en sí mismo no está bien, cuando algo ha dado un giro para mal. La persona humilde reconoce cuando hay algo que le está impidiendo avanzar. La persona humilde reconoce la necesidad de Dios. ¿Cuánto necesita a Dios? Y no es decir, Dios, yo te necesito. Es manifestar la necesidad. Es tener la actitud de buscarle, porque reconozco y estoy consciente que le necesito. ¿Cuántas personas que están enfermas, pero la falta de humildad no les permite depositar su confianza en Dios para recibir de Dios la sanidad? ¿Cuántas personas que no reconocen a Dios como el médico poderoso que les puede proporcionar la necesidad que la medicina no ha proporcionado? ¿Cuántas personas su matrimonio está haciéndose pedazos, pero no reconocen que Dios es el que puede restaurar su matrimonio? ¿Cuántas personas su alma se está perdiendo, su alma está atada, su alma está en ruina, en bancarrota, espiritualmente hablando, y por qué no, algunos económicamente hablando, algunos emocionalmente hablando, están en bancarrota, están lisiados, son un desastre tristemente, pero son incapaces de reconocer que el poder de Dios puede transformar su vida
en todas estas áreas. Son incapaces de reconocer a Jesucristo como Señor, como Salvador, como ayudador. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la persona humilde reconoce que necesita a Dios, que hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Y reconoce a Dios como el único que puede sanar, como el único que puede restaurar el alma, la vida por completo. La persona humilde se esfuerza por obedecer a Dios, se esfuerza por renunciar a su yo con tal de agradar a Dios. Así actúan y así proceden las personas que se están moviendo en algún grado de humildad. Y quiero derribar algunos mitos que son peligrosos. ¿Sabía usted que la persona más humilde no es la más calladita? Hay personas que es como que no mataran ni una mosca, pero están llenos de un orgullo, están llenos de una soberbia, están gobernados por un espíritu de rebeldía, la cosa más terrible. Entonces, la persona es humilde no por su apariencia, o no por hablar menos, o no por verse más pausado, o no por verse más tranquilo. Eso podríamos decir que es una apariencia de humildad. Pero la humildad no se conoce en la apariencia, no el que anda con vestido roto, el que viste la polera y el pantalón o la camiseta y el pantalón que ya está desgastado. Qué humilde el hermano, qué humilde el vecino, qué humilde esa persona. No, eso no es manifestación de humildad, porque la humildad no se conoce en la apariencia. La humildad se conoce en la actitud, en el accionar. La humildad es parte del estilo de vida de la persona que es humilde. La humildad son hechos que se manifiestan. La Biblia también dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito sea Dios. Dios está a favor de los humildes. Dios está a favor de las personas que reconocen que necesitan la ayuda de Él. Dios está a favor de las personas que reconocen que necesitan la ayuda de los demás. Dios está a favor de aquellos que reconocen que lo necesitan, de aquellos que saben identificar cuando algo no están haciendo bien y se arrepienten. Dios está a favor de aquellos que reconocen a Cristo como el único camino para que su vida pueda salvarse, para que su alma pueda salvarse y su vida pueda ser transformada. Dios está a favor de aquel matrimonio que lo ve a Él como la única alternativa para que todo sea restaurado. Dios está a favor de aquellos que no actúan como autosuficientes. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El favor de Dios es para con los humildes. Alabado sea el nombre de Jesús. La persona que se humilla sabe que para sanar, para cambiar, para entrar en ese proceso de transformación, para llegar al cumplimiento de los propósitos de Dios, debe doblar rodilla, debe doblar sus rodillas, rendir su vida al Señor completamente. Y esto de doblegarse, que no sea solamente un acto del cuerpo, que no sea solamente las rodillas físicas. Esto de rendirse también tiene que ver y principalmente tiene que ver con el corazón. Que el corazón, la mente, el alma, el espíritu, la voluntad, los sentidos, todo esté completamente rendido al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Las personas soberbias y orgullosas son aquellas que creen que están bien, que no necesitan de nadie,
y se muestran como autosuficientes. Aunque la Biblia muestra el camino, ellos escogen el camino según su parecer. Dios dice una cosa, pero a ellos le parece mejor hacer otra cosa, distinta a lo que ha señalado Dios. Las personas orgullosas proceden así. No aceptan consejo, no aceptan instrucción, no se sujetan a la voluntad de Dios, no esperan la guía que el Espíritu Santo da, hacen caso omiso de lo que Dios ha señalado como bueno, como agradable y como perfecto en el orden de su voluntad. Las personas orgullosas también siempre le están echando la culpa a los demás de las cosas que suceden. Lo que ellos sufren, lo que a ellos les disgusta, lo que no les parece bien, lo que no funcionó, lo que no tiene el resultado instantáneo que a veces se espera, es culpa de los demás. Así piensan las personas orgullosas y soberbias, que los demás siempre están equivocados y la culpa es de los demás y son siempre los demás. No se ven a sí mismos como responsables ni se hacen a sí mismos responsables de sus errores, sino que para justificar su error culpan a los demás. Las personas orgullosas no perdonan y tampoco piden perdón. Las personas orgullosas no perdonan y tampoco piden perdón. Eso es orgullo. Una de las formas en las cuales podemos ver que el orgullo está consumiendo a alguien, que la soberbia está consumiendo a alguien, es cuando llega el momento de pedir perdón, cuando llega el momento de verdaderamente perdonar. Esto es un talón de Aquiles para muchas personas. Y la Escritura nos enseña que si nosotros no perdonamos las ofensas a los demás hombres, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Así que hay que pensar en esto. La Biblia también dice en Proverbios 16, 18 al 19, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y la Escritura nos está mostrando que antes del quebrantamiento, la persona primero se muestra soberbia. Y antes de la caída, la persona primeramente se muestra altiva, orgullosa, arrogante. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice altivez de espíritu, porque esto no es de la apariencia. Esto es algo que contamina el orgullo, la altivez, la arrogancia, la autosuficiencia. Es algo que contamina el espíritu de la persona. Es algo que Dios reprueba, que Dios resiste, que Dios no está de acuerdo ni premia este tipo de conductas, de maneras de pensar, de vivir o de proceder. Vivir de manera orgullosa, arrogante, altiva, proceder de esa manera, pensar de esa manera, hablar de esa manera, traerá como consecuencia el quebrantamiento. Y antes de la caída de la persona, primero esa persona se muestra altiva. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mejor, dice la Escritura, es humillar el espíritu. Es mejor humillar el espíritu. En vez de que el espíritu se contamine con altivez, la Biblia dice que mejor es humillarlo con los humildes. Así que aquí también es importante de quién nos rodeamos. Si andamos con necios, dice la Escritura, seremos quebrantados. Pero el que se junta con sabios aumentará el saber. Entonces es importante que consideremos también con quién nosotros nos estamos relacionando. Aquí operan también las influencias. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Quiero mencionar varias características que posee una persona
humilde. Número 1, las personas humildes tienen un corazón enseñable. Examínese con respecto a aprender. ¿Cómo está su corazón? ¿Realmente si es una persona enseñable? ¿Realmente su corazón está dispuesto para ser moldeable según la voluntad de Dios? Porque a veces queremos aprender, queremos moldura, queremos crecimiento y queremos muchas cosas, pero según nuestro parecer, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios, que examina la mente y prueba los corazones, sabe que hay muchas cosas de las cuales necesitamos despojarnos. Sabe que hay muchas cosas que no están bien, que están entre sombras, que están escondidas, que si Él no trata con eso, cuando menos piensen, se manifestará no para bien, sino para mal. Alabado sea el nombre de Jesús. Una persona humilde también sabe dar y sabe recibir. En este tiempo es mirado con poca importancia lo que es dar y lo que es recibir. Es mirado como con poca relevancia el ser generoso. Si las personas son mezquinas, es como que eso es lo correcto. Pero eso habla de altivez. La mezquindad habla de orgullo, habla de arrogancia, de autosuficiencia. Habla de no haberle creído al Señor, el cual ha dicho que es más bienaventurado dar que recibir. Tenemos que saber, escuche bien, saber dar y saber recibir, porque a veces en lo que se da no es la manera sabia de dar, y a veces en el recibir no es la actitud correcta para recibir. También la persona humilde sabe pedir ayuda cuando la necesita. Alabado sea el nombre de Jesús, y pidamos sabiduría para aprender a pedir ayuda. También la persona humilde sabe ser capaz de recibir una corrección sin enojarse. La mayor parte de las personas que se enojan cuando son confrontadas con la verdad es porque están haciendo lo malo. Alabado sea el nombre de Jesús. Literalmente, porque todo aquel que está en tinieblas, cuando la luz resplandece, esa luz le encandila los ojos, le ofende. Bendito sea el Señor. El que no tiene nada que esconder, dice la Escritura, trae sus obras para que sean examinadas en la luz. Que el Señor Jesús nos ayude. También la persona humilde sabe entender que no siempre tiene la razón. Las personas humildes saben entender esto, que no siempre tienen la razón, y esto es un asunto del entendimiento. Las personas humildes saben entender esta parte. También las personas humildes saben que siempre pueden aprender. No siempre te están tratando de enseñar o de imponerse o de mostrarse o de hacer escuchar su voz. No, saben que pueden aprender. Que el Señor Jesús también nos ayude en esto, porque a veces hay mucho contenido, pero poco aprendizaje. ¿Y por qué la gente no aprende? ¿Por qué la gente no crece? ¿Por qué la gente no cambia? Porque falta humildad. Dios resiste a los soberbios. También las personas humildes saben considerar a los demás como superiores a sí mismo. No están buscando imponerse sobre los demás, no están tratando de demostrar que pueden más que los demás, que saben más que los demás están equivocados y ellos saben que están equivocados, o que los demás se equivocan, ellos no. Las personas humildes no pierden su tiempo con actitudes como esas. Las personas humildes saben tener una actitud de aprecio para con los demás. Vaya que esto sí que se necesita en este último tiempo, donde las características de las personas, de los hombres de este último tiempo, son terribles. Tener una actitud de aprecio para con los demás habla de humildad. Tener una actitud de consideración para con los demás también habla de humildad, y esto es necesario en estos días. ¿Qué clase de persona eliges ser? ¿Qué clase de persona deseas ser? ¿Qué clase de persona eres?
Y todos en algún momento hemos vivido situaciones adversas en nuestra vida, situaciones difíciles, pero debemos elegir siempre hacer la voluntad de Dios, vivir gozosos, ser felices, estar en paz, hacer lo que es correcto, poner en práctica la justicia, buscar a Dios con todo el corazón. Debemos aprender a elegir esto. Busquemos a Dios con todo el corazón para que Él nos limpie, para que Él nos sane. O por otra parte, podemos nosotros continuar con el círculo vicioso del dolor, de la ansiedad, el rencor, la amargura, la falta de perdón por el resto de nuestra vida. Podemos pasarnos el resto de lo que nos queda por vivir sin perdonar a los que nos han ofendido y sin pedir perdón a los que nosotros también hemos lastimado en algún momento. Usted elige qué clase de persona quiere ser. La Biblia también dice, Mateo capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué clase de persona eliges ser? ¿Estás dispuesto a rendir tu vida al Señor para poder ser sanado y completamente transformado por su poder? Que Dios te bendiga.